Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con esta nueva edición de las charlas online de Axoja. Bueno, gracias a todos por estar. Le voy a dar la palabra a Rodolfo Rossi, nuestro presidente. Sí, cómo no. En primer lugar, gracias a todos los presentes y los que se van sumando. Gracias a todos los que han hecho posible todo este ciclo de charlas que venimos haciendo en los últimos años. Así que bueno, es un gusto eh, anunciar bueno, este nuevo ciclo, ¿no? 2026 de Soja 360 de Axoja. Y hoy tenemos bueno, la posibilidad de contar con destacados especialistas en un tema muy importante desde el punto de vista internacional que hemos denominado Ecuación Soja-Mercosur, los desafíos de la producción. Para lo cual hemos convocado a 4 representantes de los 4 países, 4 representantes que voy a empezar a mencionar muy brevemente, luego cada uno tendrá su correspondiente este, muestra de antecedentes, hecho por Celina seguramente. Así que bueno, en primer lugar, del lado del Brasil, Ricardo Arioli. Ricardo Arioli es productor, ingeniero agrónomo, de una dilatada trayectoria en Brasil también, en todo lo que es la parte institucional, desde el lado del gremialismo hasta el lado institucional del Brasil. Una figura que siempre que hemos tenido la necesidad de tener un contacto lo hemos hecho, y bueno, nos acompañamos todos desde hace muchos años, cuando hemos fundado la ISGA, la International Solving Grower Association, donde Ricardo fue uno también de los fundadores junto con Axoja. Así que bueno, bienvenido y un gran amigo de la casa. Luego por Paraguay, Carsten Frederiksen, también un economista, empresario y dedicado también a las instituciones del punto de vista del gremialismo agropecuario, instituciones de promoción de la producción en Paraguay también, asesor de empresas, una larga trayectoria, y también formó parte de este grupo que acabo de mencionar. Lo sigue representando también a la Asociación de Productores del Sur de Paraguay. También, bueno, la figura joven, diría yo, Diego Guigú. Diego Guigú es un director de la parte productiva de varias empresas en Uruguay. Viene de una familia muy tradicional, donde, bueno, su padre también ha sido un gran colaborador, Marcos, de varios eventos que hemos realizado en estas últimas 2 décadas con la cadena de soja. Así que también bienvenido, Diego. Y bueno, dejé para último lugar la Argentina, representada también por Adrián Barrau, un colega de una gran trayectoria también desde el punto de vista de la producción agrícola, ganadera, con mucha curiosidad y siempre analizando los temas finamente en nuestra experiencia. Ha sido funcionario del gobierno de Santa Fe como viceministro en su momento de Agricultura o de Producción, y bueno, sigue dando su talla en organizaciones como ahora van a comentar. Y bueno, todo esto moderado por dos especialistas, Santiago Lorenzati, conocido seguramente por todos, de una dilatada también, joven, pero trayectoria en lo que es la producción minuciosa, el análisis, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Fue pionero en varios papers, ¿no?, sobre este tema. Así que bienvenido, Santiago, es un lujo para nosotros tenerte como moderador. Y también Bruno Ferrari, un representante economista del gran equipo de estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario. Así que bueno, gracias a todos otra vez, bienvenidos. Y bueno, Celina, seguí con la coordinación. Gracias. Buenísimo, gracias Rodolfo. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a esta charla, Ecuación Soja-Mercosur, los desafíos de la producción. Voy a presentar a Santiago y a Bruno, son los moderadores. Santiago es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en agronegocios y alimentos, es asesor y productor agrícola en el sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe, es un referente en buenas prácticas agrícolas y certificaciones, es miembro de APRESID. Y Bruno es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Economía Aplicada de la Universidad Actual.
Se desempeña como economista en jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario y tiene una especialización en investigación económica y análisis de mercado de granos. También es docente tanto de la Bolsa como de la Universidad Austral. Así que los voy a dejar a los dos y antes unos avisos parroquiales. Tienen un botón que dice preguntas y respuestas, todos los participantes, donde pueden hacer las preguntas que ustedes deseen y al finalizar de las 4 presentaciones va a haber un intercambio entre los disertantes y las preguntas que los participantes virtuales realicen y los moderadores también. Y les recordamos que el 30 de junio es en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el recinto. Los esperamos para el seminario presencial de Axoja, nuestra actividad anual de todo el día, con todos los temas que tienen que ver con la actualidad de la cadena. Así que bueno, muchas gracias y los dejo a ustedes, Santiago y Bruno. Gracias. Bueno, muchas gracias Celina, Rodolfo, por las presentaciones. Ahora voy a comentar, bueno, brevemente un poco la dinámica. La idea es un poco analizar, digamos, la ecuación de soja en lo que es la región del Mercosur y fundamentalmente pensar cuáles son los desafíos de la producción y como muy bien se mencionó anteriormente, la idea es poder conversar, digamos, generar un diálogo con productores referentes de lo que son los principales, digamos, de lo que son los países miembros del Mercosur, en este sentido, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en este contexto me parecería interesante también contextualizar un poco lo que es la soja en el Mercosur. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos 25 años, digamos, la producción de soja a nivel mundial ha crecido más de un 150%, y buena parte de eso se explica por los países de lo que es la región, que crecieron más que proporcionalmente al promedio, digamos, de lo que es la producción mundial, y eso nos pone en un lugar de referencia a lo que es el Mercosur como grandes productores de soja, tanto para abastecer los mercados locales como también la exportación en lo que es poroto de soja y también subproductos vinculados a lo que son las harinas y aceites y bueno, también biodiesel como productos que son parte de la cadena, con lo cual cuando pensamos al Mercosur es, digamos, un lugar fundamental en el abastecimiento local de las cadenas de valor y también en lo que es a nivel internacional. En este marco, bueno, me parecería interesante comenzar con Adrián Barrau, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, titulado con un posgrado de agronegocios de la Universidad Austral. Es productor agropecuario, miembro CREA desde hace 26 años y actualmente es presidente del grupo. También es miembro del Consejo Directivo de Argeninta en representación de CREA y miembro del Comité de Administración de Fundación Barbechán. Al mismo tiempo, destacar que en su recorrido profesional se desempeñó como subsecretario de Agricultura de Santa Fe y presidente del Centro Regional Santa Fe del INTA. Y bueno, en base a esta presentación, la idea es que puedas desarrollar la temática de lo que es la situación de la soja en Argentina desde el punto de vista, ¿no?, del productor, básicamente. ¿Qué tal, gente? Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Y Celina, si me das una mano, me vas pasando las transparencias. Voy a hacer un breve pantallazo porque me pidieron que haga solamente ideas fundamentales sobre el tema. Ahí está. Bueno, como para ponernos en contexto y poder empezar la discusión. En la Argentina, este índice lo elabora una fundación que tiene sede en Río Cuarto, Córdoba, la provincia mediterránea que tenemos en Argentina, y emiten este índice de la presión que tiene el productor agropecuario medio en la Argentina y está discriminado por cultivo. También lo hacen para la carne, pero bueno, como nos compete hoy el tema de la agricultura, ahí tienen ustedes los valores. Como verán, el promedio de presión fiscal, ya sea nacional, provincial y municipal, es para los distintos cultivos, en promedio da 62,5%. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, esto, como yo soy miembro CREA, pedí a CREA que me pasen algún índice de cómo era el humor que tenemos hoy los productores en Argentina. Ustedes verán que es bastante cambiante, parece
muy raro esto, parece la imagen del elefante comido por la boa del Principito, pero varía con los distintos gobiernos. O sea, en la Argentina hemos tenido distintas presiones de los gobiernos de turno y entonces, por supuesto que el ánimo de los productores es variable. En la actualidad, si ustedes se fijan, la línea marrón es cómo vemos hoy o cómo estamos hoy de ánimo como para invertir o cómo vemos con productores la realidad actual, y el futuro aparenta mejor todavía ese índice, por más que ha tenido una pequeña caída en los últimos días, diríamos así. La siguiente. Perfecto. Bueno, esto para poner en contexto mundial lo sabemos todos, pero si ustedes se fijan en el cuadro de la izquierda, nosotros estamos con precios internacionales realmente casi en un piso histórico, porque ahí ustedes tienen los promedios de los últimos 5 años y los valores actuales. Realmente estábamos, comparado con valores que hemos sabido tener, esto no depende de nosotros, pero es oferta y demanda mundial, y realmente estamos bastante abajo. Gracias. La siguiente. Bueno, esto es importante porque aparte del humor, uno puede pensar que en la Argentina los productores agropecuarios tenemos cierta previsibilidad hoy con las condiciones políticas que estamos teniendo como país, pero sin embargo, en la realidad nos está costando muchísimo algunas variables. Por ejemplo, tienen que ver con el conflicto bélico que estamos pasando, todo el mundo, por supuesto. El combustible incide directamente en el flete y en los fertilizantes nitrogenados, por más que en la Argentina producimos fertilizantes nitrogenados, pero bueno, es un commodity, así que esto tiene que ver con las futuras áreas de siembra en algunos de los cultivos. Y otro muy desfavorable, por supuesto, que es la cuestión inmobiliaria, porque acá pasaba que los productores terminábamos de cosechar y íbamos a comprar departamento Rosario para nuestro hijo que iba a estudiar alguna carrera en la ciudad. Yo vivo en el área rural y hoy es complicado porque se ha mantenido el valor de los inmuebles, pero los granos están en un mínimo histórico, como mostré antes. Sin embargo, es algo desfavorable para nosotros la relación entre grano y algún insumo o producto, como los fertilizantes fosforados, que ha mantenido su valor, está alto, pero ha mantenido su valor, igual que la maquinaria, llámese tractores, camionetas, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, este índice elabora CREA, es muy interesante. Cuando fue el conflicto de la 125, fue muy comentado. Pedí especialmente este gráfico y habla de dos cultivos, porque para mí trigo soja es un cultivo, y maíz es otro, son los cultivos principales nuestros estivales. Y como ven, hoy a la mañana me comentaron que hasta el 70%, perdón, 70% del área productiva de la Argentina hoy tiene muy baja rentabilidad, y estamos hablando de campo arrendado, porque en la Argentina se cumple lo que pasa en otros lugares del mundo: el 30% es propio, el 70% está en arrendamiento o a parcería. En la Argentina no estamos lejos de esa realidad, es exactamente igual. Y bueno, ustedes ven que cuando hay más distancia a puerto, por supuesto que incide mucho el flete, y si ustedes se fijan en el extremo inferior derecho, ahí habla de cuál es la ganancia en dólares por hectárea. Entonces, cercano a puertos, que tenemos por supuesto Quequén, Bahía Blanca, en el sudeste de Buenos Aires, está en verde porque está cerca del puerto, y cercano a Rosario también. Pero cuando nos vamos alejando de los puertos de salida de nuestra mercadería, ahí es donde tenemos problemas serios de rentabilidad. La siguiente, por favor. Bien, traje este gráfico como para ponernos en materia. Bruno me lo facilitó Patricia, que vos compartís oficina con ella. Bueno, esto como para que tengamos una idea simplemente. Son los promedios nacionales de los tres cultivos principales: maíz, soja y trigo. Es muy estable cómo está la soja y cómo está el trigo. Estoy hablando de promedios por hectárea. La superficie en los últimos tiempos no ha cambiado mucho, pero sí hemos tenido a lo mejor algún aumento de rendimiento, como por ejemplo este año, simplemente por cuestiones climáticas. Así que esa es la breve presentación que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación.
tuvimos este primer disparador de la situación de Argentina a través de Adrián, y lo voy a introducir ahora a nuestro colega de Brasil, a Ricardo Manuel Arioli Silva. Ricardo es ingeniero agrónomo, es productor rural en Campo Novo do Parecis, en la región de Mato Grosso, donde junto a la familia tiene un sistema integrado de producción agrícola y ganadero, así que tiene mucha experiencia en esa región productiva brasileña. Además tiene actividades institucionales, fue uno de los fundadores de la Asociación Brasileña de Productores de Soja, la conocida APROSOJA, en Brasil, y diversas participaciones en asociaciones productivas y gremiales de Brasil. Así que es un gusto recibirte, Ricardo, y los dejo a todos ustedes en presencia de nuestro colega de Brasil. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar acá. Voy a intentar hablar un poquito de mí, usar un poquito de mi portuñol para explicar la situación de la soja y de otros cultivos acá en Brasil, principalmente en el estado de Mato Grosso. El próximo slide, por favor. Este es para contextualizar dónde se queda el Mato Grosso, el estado. Es el mayor productor de soja de Brasil, pero estamos muy lejos de los puertos y la población acá no es tan grande, 3 millones de personas, entonces no tenemos un gran consumo interno en el estado, tenemos que exportar y la logística es uno de nuestros problemas, el costo de la logística porque se hace todo de camión. Tenemos ahí una ferrovía, pero no atiende a toda la producción del estado. El próximo, por favor. Acá es un otro tema de la preservación ambiental, que es algo muy grande en Brasil, muy fuerte. Mato Grosso tiene una área equivalente a 6 de los estados del Corn Belt americano, pero tenemos que preservar en cada una de las propiedades la reserva legal, que acá en el Cerrado brasileño, donde estamos, no es la Amazonia, acá es el Cerrado, es un otro tipo de vegetación, como una sabana, y tiene que preservar de 20 a 35% de vegetación nativa dentro de tu propiedad. Es una área privada de preservación. Y si ustedes miran esta mandala ahí en la derecha, los productores de Brasil somos los que más preservan vegetación, como algo como mitad de lo que se preserva en Brasil son áreas de las reservas legales, que son áreas privadas dentro de las áreas de producción. El próximo, por favor. Acá es un contexto del ranking de la producción de soja en Brasil. Mato Grosso es el mayor productor, 50 millones de toneladas el año pasado. Esto es 27% de la producción de soja brasileña, equivale a 8% de la producción de soja del mundo, pero usamos solamente 13% de la área del estado con la soja. Y estamos lejos de la floresta amazónica, que usted puede mirar en el mapa, que está al norte del estado y en otros estados ahí al norte como Pará y Amazonas, que no hay mucha soja por ahí. El próximo. Acá es la situación, indo directo al punto de la situación actual. Las barras muestran la lucratividad de soja en Sorriso, que es el municipio de mayor producción de soja de Mato Grosso, en dólares por hectárea. Entonces, tuvimos una gran oportunidad ahí de lucratividad durante la pandemia 21-22 y ahora está decreciente. Mira que en esta safra tuvimos una renta negativa ahí de 118 dólares por hectárea, ¿no? Por el tema del precio que está en la línea del gráfico de la derecha, que cayó y no se recupera. Es algo que usted ahí en Argentina, Uruguay, Paraguay también lo acompañan. Entonces estamos ahora enfrentando un problema muy serio ahí de rentabilidad en las áreas de producción de soja acá en el estado de Mato Grosso. El próximo. Acá es una evolución de la producción de los 3 principales estados productores, Mato Grosso, Paraná y Río Grande do Sul.
mira que la producción crece bastante en el estado de Mato Grosso porque tenemos un aumento de productividad. Rio Grande do Sul tuvo sequías como ustedes ahí en Argentina, porque están cerca de Rio Grande do Sul, Argentina, Rio Grande do Sul. Entonces, Mato Grosso es, como ya yo les dije, el mayor productor ahí disparado de Brasil. El próximo. Acá entonces alguna cosa de costo de producción, el custeio en el gráfico de la izquierda. Mira, es una proyección ahí 26, 27, 27. Vamos a sembrar la soja acá en octubre, noviembre. Y el costo, mira que el costo, ahí hay varias diferencias, semillas y pesticidas, mano de obra, fertilizantes, operaciones, sí. Nosotros acá en Mato Grosso el suelo no es tan bueno como en Argentina, parte de Rio Grande do Sul y como en Paraguay. Entonces, las inversiones en fertilizantes es muy alto en costo de producción. Mira ahí en la pizza de la derecha, se ve que fertilizantes de correctivos son 46% del costo de producción. Después vienen los pesticidas, estamos acá en un clima tropical, entonces las plagas no se mueren porque no hay invierno acá. Diferente de lo que pasa en Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguay, Uruguay, tenemos que todo el año se tiene que poner, eh, invertir en fertilizantes. Y Brasil es un país que no se produce mucho fertilizante acá, entonces 85% de todo lo fertilizante que nosotros usamos viene de fuera. Y ahora con estos problemas ahí del Estreito de Hormuz y Irán, que eran grandes fornecedores de Brasil, China no hay un conflicto, pero están impidiendo la exportación porque quieren garantizar que los productores chinos tengan el fertilizante que van a necesitar. Entonces, ahí hay ahora no es, el precio está muy alto y no se puede tomar una decisión, no es el mejor momento de tomar una decisión para comprar. Los productores de soja de Mato Grosso, la gran mayoría ya tienen el fertilizante que van a usar en la siembra en octubre, entonces no es un gran problema. Pero para el maíz de la segunda campaña y para la soja del próximo año hay una indefinición muy grande ahí por el tema de los conflictos internacionales ahí. La próxima, por favor. Acá es el costo operacional. Mira que nosotros ya tuvimos problemas ahí de costo operacional por hectárea más grande do que se tiene ahora, ¿sí? Custeio, ahí son lo que se gasta para plantar, para sembrar la soja y cuidar de la producción, ¿sí? Y después tiene otras cosas que arrendamiento, por ejemplo, totalmente diferente de Argentina, porque como es el tema de fertilidad de las tierras, tú no puedes arrendar por un año, tú tienes que arrendar, tienes que tener un contrato por 5, 10 años, porque te toca mejorar el suelo, ¿sí? Entonces no es una inversión que se paga en el primer año. Entonces, ahora quien tiene arrendamiento que pensou que os preços da soja não iam cair aí em 21, 22, agora estão com problema porque o problema da área arrendada, por conta do custo do arrendamento, é maior do que aquele produtor que é o proprietário das terras, ¿sí? Hay el tema também de la maquinaria, en Argentina se alquila, acá en Brasil no, tenemos que comprar prácticamente toda la maquinaria que va a se usar ahí en la producción, entonces es una decisión que cuando tú alquilas, cuando arrendas una tierra, tiene que tener un investimiento más alto do que en Argentina, por ejemplo. El próximo. Acá es de donde viene el financiamiento para la producción. Mira ahí, son desde 2008 ahí que tiene la información. Entonces ahora el costo del interés, del juro, el costo del dinero en el sistema federal está muy caro
por eso que no se toma dinero ahí en el ASUR que del recurso federal porque es muy caro y el sistema financiero no hay recursos suficientes. El sistema financiero también está encurtando. Esperamos que para esta próxima safra se cambie un poco de esto. Y recursos propios es algo que también están con problemas porque la renta, vieron que la renta del productor está bajando, entonces el recurso propio también no es una gran fuente de financiamiento para la soja acá en Mato Grosso. La próxima era esto, claro, nosotros no es solamente la soja, tenemos la condición de hacer una segunda campaña de maíz o de algodón. Maíz está un poquito mejor. El fondo de mi presentación acá, cuando mira, es esta fotografía es de nuestra propiedad. Nosotros tenemos el ganado de corte integrado con la producción, es algo que está creciendo acá en Mato Grosso, en Brasil. La renta del ganado probablemente hoy sea la mejor de las tres opciones que tenemos, pero ayer ¿estoy ahí? Sí. Ayer Sí, sí. tuvimos un problema de que la Unión Europea anunció que no quieren la carne brasileña. Entonces, a cada día hay un problema. Vamos a ver lo que pasa con los precios, pero pienso que no va a ser un gran problema. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy listo para responder dentro del posible las preguntas. Bien, bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Ahora voy a presentar a Carsten Friedrichsen, profesional dedicado a la gestión de un establecimiento agropecuario familiar en lo que es Paraguay, junto con sus hermanos Kai y Klaus, actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en campos tanto propios como arrendados en lo que es la región oriental del país. Hace un momento nos mencionaban lo que es Alto Paraná, región obviamente orientada a lo que es la producción de cereales y oleaginosas con énfasis en soja, maíz y trigo, con posibles cultivos adicionales como la canola, girasol y chía. Por otro lado, bueno, remarcar que durante los últimos 10 años el señor Friedrichsen ha formado parte del Consejo de Administración de APS, Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay. Fue presidente de la entidad entre 2013 y 2017 y durante 2 periodos actualmente ocupa el cargo de tesorero de la entidad. Así que bueno, te doy la palabra, Carsten, para que nos cuentes un poco el escenario productivo del productor en lo que es Paraguay actualmente. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un orgullo y un honor poder participar. Y bueno, quiero con mi aporte contribuir con esas informaciones y muy agradecido también por las informaciones que hemos tenido de los países vecinos acá. Yo quisiera enfocar de una manera un poco general de cómo fue la campaña sojera del Paraguay 2025-2026 y después tocar algunos pequeños puntos que se vuelven cada vez más onerosos y más costosos sin entrar mucho en los detalles. Vimos planillas muy bien detalladas de Brasil y Argentina y les aseguro que el Paraguay no está muy diferente con relación al negocio de la soja como un todo. Bueno, sobre mi persona, rápidamente, la introducción, sí, soy productor agrícola con mis hermanos Kai y Klaus acá en el Alto Paraná. Hace 45 años mi padre vino de Alemania, encontró un nuevo horizonte acá en el país. Como muchos inmigrantes de diferentes lugares del mundo, encontraron el Paraguay en los fines de 1970, inicio de los 80, para realizar la agricultura mecanizada acá. Y desde esa época estamos enfocados en la producción principalmente de granos, soja en verano y entre la estación de otoño, maíz en la safriña y en invierno colza y trigo. El Paraguay pasó por una temporada de productividad muy favorable, la campaña 2025-2026. Ahora se están cerrando las entregas de los granos por parte de los capeadores
de las cooperativas, pero todo apunta de que ha sido la mejor zafra de la historia del país en producción de volumen total, llegando a algo mayor de las 11.500.000 toneladas, que es un marco histórico para el Paraguay. Si bien esto se debe a una un muy buen rendimiento en todas las áreas productivas de los departamentos del norte, del sur, del este. El Paraguay gana en producción cuando la zafra sale bien. No tenemos un aumento de área productiva o muy pequeño crecimiento en área productiva, porque tenemos una ley también de deforestación cero para la región oriental del país, donde ya no se puede convertir bosque natural en campo. Y en la parte del Paraguay occidental sí todavía existe la posibilidad, pero es una región donde predomina la ganadería. Entonces el Paraguay hoy se presenta con esa producción de alrededor de 11 millones de toneladas y creemos de que esto va a ser estático o con un leve aumento, depende debido a tecnologías o a zafras muy abundantes. El tema de los precios es obvio que el Paraguay está muy afectado también, a pesar de tener una zafra muy buena. La rentabilidad está sufrida porque los precios internacionales están bajos y para empeorar la situación, nuestros costos de producción no están bajando. Entonces, creo que ahí está el mayor problema y en eso yo quería enfocarme un poco en esta presentación desde el punto de vista del Paraguay y quiero creer de que es una situación similar en los países del Mercosur, donde tenemos hoy un premio, ¿verdad? No sé por qué nosotros como productores no deberíamos llamarlo premio, sino más un castigo, que es el costo de la exportación. El Paraguay es un país que no tiene acceso directo al mar. Tenemos muy buenos puertos hoy día, tenemos muy buena conectividad con barcazas que nos unen con los puertos de Argentina y Uruguay, pero los costos de acceso a esos puertos están muy elevados. Históricamente hablando, hoy una tonelada de soja para que salga de una chacra acá del sector productivo hasta llegar en el puerto, el descuento es aproximadamente 80, 90 dólares por tonelada. Esos índices eran menos del 50% hace algunos años. O sea, sufrimos de alguna manera un precio del commodity muy, muy bajo, pero precios de exportación elevados, con la disculpa de que bueno, el petróleo está caro, el crudo está caro, todo está caro, pero el commodity cada vez más barato, ¿verdad? A eso se suman otros factores que hoy día, y en eso quería enfocarme un poco, costos ocultos que nos presionan la productividad. Tengo el costo del fertilizante, del combustible, de la mano de obra, pero tenemos una serie de costos hoy ocultos. Tenemos que tener y sin ninguna crítica a los profesionales en absoluto, pero tenemos que tener por ley un regente sanitario que nos hace las recetas de los productos químicos. Necesitamos un impacto de estudio ambiental, necesitamos un ingeniero forestal que cuide de esa parte. Tenemos que pagar por la señal de GPS del tractor, que hoy tiene una conexión con GPS, son costos anuales. Hay una serie tenemos que tener más requerimientos contables, tenemos que tener un asesor contable y pagar por una auditoría contable a cada año. Entonces se van sumando costos y costos en lo que yo llamo la máquina productiva, que no tienen nada que ver con el costo de producción meramente en el campo. Y eso comienza con $1.000 acá, va con un otro $2.000 allá al año. Te venden un sistema de una aplicación que lleva un costo mensual, que son solamente $20, y por ahí va. La cosechadora tiene un otro tipo de rastreo por satelital para averiguar el mapa de producción, cuesta otros $2.000. Entonces se van sumando costos ocultos en la producción que en el año de muy buena productividad de repente pesa poco,
pero en un año de mala productividad son golpes cada vez más severos en la rentabilidad del productor, que no tiene hacia dónde escaparse, porque sin estas herramientas, obviamente, las máquinas ya no responden, ya no funcionan, y esa máquina se encarece cada vez más y sufre la rentabilidad final del negocio. ¿Y en qué resulta eso? Y eso creo que algo que ustedes también me van a confirmar. Resulta en que hoy es casi imposible entrar en la actividad agrícola como un jugador nuevo, o sea, un joven hoy que decide alquilar un campo, comprarse un tractor y aventurarse en ser agricultor, es casi imposible. La inversión en máquinas y en estructura es tan elevada que nosotros, los que estamos en el día a día y estamos ya jugando ese juego, como players, digamos, estamos adentro, pero entrar hoy, entonces eso se refleja en que tenemos cada vez, cuando un productor desiste por una cuestión una cuestión familiar, porque no tiene sucesor o algo así, desaparece un productor y otros dos productores o tres absorben esa superficie y se van concentrando los campos, no en una escala tan acentuada como tal vez lo conocemos de casos en Argentina o en Brasil. El Paraguay todavía tiene una estructura de producción mucho más pequeña que otros países. Acá un productor de 200, 300 hectáreas de soja todavía es considerado un productor normal, y los mayores productores del país difícilmente superan las 20.000 hectáreas en superficie de producción. Entonces hablamos todavía de un rango, pero aún así la tendencia es la misma. Cuesta entrar, es muy fácil perderse y salir del sector productivo, y ahí los que asumen crecen cada vez más, y yo creo que eso como un mensaje para el futuro y la sustentabilidad del negocio son alertas muy, muy grandes, porque si hablamos de sustentabilidad no es solo el tema ambiental ni tampoco económico, sino social también, y el agricultor está hoy en alerta para mantenerse en el juego. Gracias, ese es un poco mi aporte para esta discusión, y creo que lo hayan disfrutado. Gracias, Carten. Muy precisa la descripción de la situación en Paraguay. Vamos a invitar ahora a nuestro amigo de Uruguay, a Diego Guigú. Diego es ingeniero agrónomo, tiene también un posgrado en alta dirección de agronegocios dictado y cursado en la UBA. Actualmente Diego es gerente de producción del grupo ADP, un conocido grupo empresario de los agronegocios en Uruguay, que actualmente es de capital 100% uruguayo, y que en buena parte o mayormente está dirigida el grupo empresario por gente de la familia. Así que es un gusto, Diego, tenerte con nosotros, y te doy paso a tu presentación para que nos cuentes cómo está la situación en Uruguay. Bueno, primero que nada, muy agradecido por la invitación, y bueno, y también aprendiendo mucho de las presentaciones anteriores. Bueno, sí, nosotros ADP es un grupo uruguayo que hace agricultura, digamos, o nació como una empresa agrícola, que se desarrolla en todo el litoral uruguayo, desde el norte, lo que podemos llamar el departamento de Salto, hasta la exportación, que sale por el puerto principal de Uruguay, que es Nueva Palmira, y está en Colonia, integrando también zonas del noreste. Es una empresa familiar en la cual nació como más que nada con foco en la agricultura, pero posteriormente se fue integrando mucho con la ganadería y con la parte comercial. Y bueno, creo que entre las cosas que fueron pasando para que eso suceda es que Uruguay es un país caro. Por ahí escuchaba lo de transportar la tonelada de soja en Paraguay, y en Uruguay pasa algo parecido, es decir, hacer 400 kilómetros, que capaz que
que en cualquiera de los otros países no es una distancia tan larga. Para Uruguay sí, 400, 500 kilómetros, atravesamos todo el país, pero cuesta lo mismo traer una tonelada de soja hacer esos kilómetros que llevarla desde el puerto a China. Entonces eso ha hecho que se vaya transformando la producción en esos lugares lejanos, saliendo por ahí en otras, por ejemplo en carne, que da la posibilidad de producir maíz que se consume internamente y después se engorda ganado, y eso de alguna manera ayuda a bajar el costo del flete. Y bueno, eso ha hecho que para la soja específicamente, que es lo que estamos tratando, haya pasado de ser el capitán, como ponía acá, a ser uno más del equipo, digamos. Era el motor de todas las empresas, y hoy no ha dejado de ser muy importante en la facturación, en todo lo que está relacionado a la economía de la empresa, pero ya dejó de ser lo que era hace un tiempo, que las empresas eran soja dependiente, y se ha integrado mucho con la producción de maíz, que viene creciendo mucho en Uruguay. También mucho lo que es cultivo de invierno, que vamos a repasar un poquito más adelante, pero lo que sí tiene Uruguay como característico es que tiene una intensidad agrícola que es de 1,7, y bueno, es realmente de las más altas, que bueno, por ahí nos favorece el clima, que nos permite hacer trigo, cebada y colza en invierno, y cultivo de verano. Y como nos favorece el clima, nos desfavorece en algunos aspectos las condiciones o el tipo de suelo que tenemos, que no nos permite almacenar la cantidad de agua suficiente como para que el cultivo se desarrolle sin lluvias. Y ahí podemos empezar a pasar la presentación, podemos avanzar una, y bueno, enumerando cuáles son las complejidades para el cultivo de soja. Atraviesa el día de hoy, por la alta intensidad de cultivo que tenemos, la complejidad para controlar las malezas resistentes está siendo un desafío que lo estamos llevando adelante con buenos resultados, pero sí incrementando mucho los costos del cultivo. Ahora vamos a mostrar un poquito más adelante en nuestro caso cómo viene incrementando tanto el uso de herbicidas para poder controlar malezas, como la adopción de la tecnología en LIS, por ejemplo, que está enfocada en controlar las distintas malezas. Tenemos un protocolo que firmó Uruguay hace no mucho tiempo con China, que bueno, que realmente se está haciendo muy costoso, porque hay ciertas malezas cuarentenarias que no pueden ingresar en esas exportaciones, y realmente eso está haciendo que la mayoría de la soja que se produce en Uruguay deba pasar por prelimpieza o por máquina, incluso con algunas malezas que son difíciles de sacar en la prelimpieza, digamos, y bueno, está generando sobrecostos y algún problema de comercialización que le impactan directamente a la soja y no al resto de los granos, que por ahí son más forrajeros o más de otro consumo no China. Y bueno, después el otro gran factor es la mayor frecuencia de las sequías estivales, que bueno, que para eso hemos trabajado mucho y podemos avanzar. Vamos a seguir comentando este tema. Ahí simplemente mostrando un poco lo que estamos haciendo con herbicidas, con la tecnología, digamos, de selectivo, pero podemos avanzar solo aplicando donde está la maleza, como apostando a la tecnología para disminuir costos y a su vez en armonía con el ambiente, para aplicar únicamente lo que hace falta. Eso viene creciendo mucho en Uruguay, y acá lo que quería mostrar era un poco la composición de costos de la soja de primera de la empresa desde el 2011 hasta, no está la última porque todavía estamos en cosecha, usamos un ciclo un poco más largo, así que no tenemos los resultados finales, pero sí estamos atravesando una sequía muy fuerte en Uruguay en este verano, que va a hacer que la zafra se asemeje mucho a lo que fue la 22-23. Capaz que avanzamos una, y traté de seleccionar un poquito entre los costos que tenemos, el promedio, digamos, de lo que es uso de insumos en los últimos 4 años. Estamos en $348 y veníamos desde el 2021 hacia atrás en 248, lo que se ha dado un incremento de $100 en el uso de insumos. Y lo que podemos ver en productividad en un lapso similar es que estamos ganando muy pocos kilos por año en lo que hace a la productividad en la soja, y ahora la vamos a comparar con el resto de los cultivos que desarrollamos. Así que ahí podemos avanzar. Otra más, por favor. Esto es exactamente, no, una antes cuando aparece la selección. Esto es para soja de segunda, lo mismo que estábamos mirando, incluso en soja de segunda, cuando vemos sequías, vemos que el 2240 era el rinde hasta la 2021, y después tenemos incluso
una decrecida en la productividad de soja de segunda, lo cual abre alertas, y lo que tenemos son especies de serrucho, porque tenemos años donde falta el agua de tal manera como la 2021, donde la productividad, o la 22-23, donde la productividad es realmente, con el perfil de agua que tenemos, en perfil de suelo, mejor dicho, el almacenamiento de agua que podemos tener, hacen que tengamos en los mejores suelos de Uruguay 50 centímetros de profundidad, donde podemos almacenar 100 milímetros de agua, y eso hace que podemos tirar 15, 20 días cuando tenemos calores extremos, pero después precisamos lluvia. Cuando se dan, tenemos grandes problemas. Y bueno, hay herramientas que se han ido desarrollando y que están utilizando mucho la agricultura uruguaya, que son los seguros de rendimiento. Cuando comenzaron, digamos, eran seguros muy costosos de tomar, pero sí que aseguraban de alguna manera el break-even, o el punto digamos, de no pérdida, que eran fundamentales en estos años donde tenemos 1.300 kilos o 900 kilos de promedio, como fueron esas zafras de 2021, 22, 23. Esas herramientas, como lo mostraban en la columna que hice, indemnización de seguro por hectárea, muestran que el ingreso ayudó para que ese año no fuera tan complejo como si no hubiese existido el seguro. Así que vemos como esta herramienta como algo que, digamos, se ha vuelto más costosa porque ha tenido años de gatillo, como se le llama, porque perforó en los niveles, y entonces se ha hecho más costosa y más difícil, pero es fundamental para una agricultura como la nuestra, donde tiene inestabilidades mucho más grandes que por ahí lo que veíamos en el resto de los países. Así que bueno, por ahí podemos avanzar. Acá abrí un poquito lo que es costos por herbicida y cómo se viene dando el aumento medido en dólares, en dólares por hectárea, donde claramente venimos aumentando mucho los costos, y lo más destacado es malezas como el yoyo colorado, capín, y en una intensidad agrícola tan fuerte empezamos a tener problemas, o también estamos con problemas de malezas por ahí más invernales, como lo son ryegrass, o pueden ser ahora que la colza se ha incrementado mucho en Uruguay, rábanos o nabolsa, o ese tipo de malezas que hacen bastante costoso, digamos, su control. Así que podemos avanzar. Acá, de alguna manera, también era poner el incremento de materiales que son en LIS. Realmente para Uruguay no tenemos tantos problemas como puede ser otros países con enfermedades como roya o ese tipo de cosas, pero sí, claramente nuestro problema está en las malezas, y por eso se da este incremento de que ya en este año que estamos cosechando, que está transcurriendo, el 70% del área se hace con sojas en LIS. Y bueno, eso de alguna manera va incrementando el costo de las regalías, que en Uruguay existe un muy buen cumplimiento de todo ello, y los herbicidas a utilizar. Entonces, de alguna manera va haciendo que la soja sea un poco menos competitiva que lo que era antes, ¿no? Así que podemos avanzar. Como comentábamos antes, lo del protocolo con China, pero también podemos pasar la mayor frecuencia de sequías, como hacíamos referencia a los seguros de rendimiento, podemos avanzar. Bueno, y acá de alguna manera con el título de la diferencia con el resto de los países, vemos que el incremento de productividad en soja en Uruguay, estamos bastante estancados, como lo vemos en este gráfico. Tenemos esos serruchos de muy mala productividad, y después tenemos años muy buenos, por eso todo lo anterior relacionado al tema de seguro de rendimiento, para sobrepasar los años muy complicados. Pero lo que sí nos da una ganancia digamos, en kilos por año de 37 kilos, que en el slide siguiente lo vamos a comparar con el resto de los granos que están ocupando cada vez más lugar en la rotación. Y bueno, acá lo que hicimos fue mostrar los 37 kilos de soja desde el 2010 hasta acá, y compararlo con maíz, que viene incrementando a un ritmo un poco más alto. El trigo viene ganando 140 kilos por hectárea y por año en Uruguay. La colza está con un problema parecido a lo que es soja. Nos está costando salir de las productividades que venimos logrando, entre 1.500 y 2.000 kilos. Y bueno, realmente ahí nos está costando incrementarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el incremento de costos, porque la productividad no viene con la misma velocidad. Y bueno, por último, la cebada, que también viene con un incremento año a año de 200 kilos en nuestros números. Así que eso era un poco comparar el incremento de productividad con los distintos granos. Y bueno, por ahí está un poco la presentación. Así que bueno, muchas gracias, y a la orden por cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Diego.
Y bueno, en general muchas gracias a todos por la presentación, la verdad que muy interesante, más allá de algunos factores comunes que se visualizan en todos los países, también existen particularidades cuando analizamos cada uno de los países. Y para romper un poco el hielo y comenzar un poco este diálogo, me parecía interesante, bueno, hacer una pregunta a Adrián respecto a lo que es Argentina. Nos comentaste un poco la situación a nivel país. Bueno, en general la conocemos bastante en cuanto a la presión tributaria que tenemos en general. También, bueno, en la cuestión de los precios, que por ahí son relativamente bajos y costos crecientes, que bueno, eso es un elemento que afecta a toda la región, como pudimos ver recién. Pero bueno, por ahí lo que más impacta es la cuestión de los rendimientos. Cuando miramos en una perspectiva de largo plazo, Argentina no le encuentra la vuelta de esa posibilidad de poder mejorar esos rindes a nivel nacional, algo que bueno, en Brasil lo están haciendo muy bien, en Paraguay se ve ese desempeño exitoso, y en el caso de Uruguay, si bien ahí al parecer hay un desafío importante, cuando miramos a largo plazo los rindes van hacia arriba. En el caso de Argentina, cuando comparamos desde los 2000 hasta la actualidad, hay un estancamiento muy marcado y entendemos que en todo ese tiempo hubo mejoras en todo lo que puede ser la tecnología, el manejo, etcétera, que quizás encuentra barreras, obviamente, en lo que es la presión tributaria. En este sentido, la pregunta concretamente, Adrián, es ¿qué, digamos, en caso de que podríamos tener una baja en la presión tributaria o desde el productor hoy mismo, qué se podría hacer para que pueda, digamos, mejorar el escenario de productividad de los productores argentinos a nivel global y también más a nivel macro, si ves la posibilidad de que en Argentina se revierta esta tendencia de caída en el área sembrada, que bueno, ha tenido algunos repuntes, pero donde el maíz ha ganado mucho terreno en los últimos años? Bruno, te agradezco de corazón la pregunta porque quería decir algo con respecto a eso. La presentación la hice realmente veloz, me pidieron que sea muy resumido. Nosotros en Argentina tenemos varias posibilidades de realmente romper esta cuestión del estancamiento, que yo lo mostré en los gráficos. El gráfico de hoy era de la Secretaría de Agricultura, pero me lo facilitaron desde la Bolsa de Comercio. Eh, a ver, tema fertilizantes en la Argentina, venimos usando lo que nos dejó el Tata Dios originariamente y hubo varios proyectos presentados para lograr aumentar el uso de fertilizantes en la Argentina, que viene en caída, la posibilidad de tener en los suelos, y esa es una barrera que nos ayudaría a aumentar los rendimientos. El otro tema, y Rodolfo Rossi, mi amigo, me lo va a poder decir tal cual, el tema de la ley de semillas. Por estos días se está discutiendo. Yo dije que los rindes dependían más que nada del factor clima, lo cual es cierto. Ahora, cuando uno tiene un marco en el uso de semillas de autógamas, trigo y soja, no así tanto en maíz, porque es un híbrido, son híbridos, perdón, y en otros cultivos no me voy a extender, eso ayudaría también porque, digamos, cuando uno va aumentando los rendimientos eh, anualmente en los cultivos, eso aporta mayor producción. El otro tema que la verdad que afecta a la producción es la cuestión de la infraestructura, los caminos, porque no es solo las rutas asfaltadas, sino para sacar del interior la producción. Nuestro gran inconveniente son los derechos de exportación. A mis vecinos, que ellos no tienen esa presión que tenemos nosotros, que fue en la primera transparencia que yo mostré, para que ustedes tengan idea, de cada 4 camiones que yo produzco, uno se lo tengo que dejar al Estado Nacional en el puerto porque se lleva el 24% de derechos de exportación. Díganme ustedes si tuvieran que producir con los costos que ustedes están teniendo, los problemas que tienen de malezas, de clima y todo, si encima tuvieran que aportar 24% simplemente por el hecho de exportar algo que el mundo necesita de nuestros países del Mercosur. No tiene sentido. Entonces, ese yo lo veo como la principal limitante. Hay estudios que ya han hecho, no solo las bolsas, sino fundaciones. Yo, por ejemplo, comentaron ustedes, yo participo de Fundación Barbechando, nosotros
es algo similar a lo que tienen en Brasil con la bancada ruralista, que lo hacen muy bien. Nosotros ya hace años estamos en ese camino. Estamos hablando con diputados y senadores para que de una vez por todas haya la posibilidad de eliminar por ley, no por un decreto de algún político, por ley, estos derechos de exportación. Hay trabajos muy serios elaborados en los cuales podrían ingresar este, muchas hectáreas a producción que hoy no lo pueden hacer porque no dan los costos tan lejos de puerto y la rentabilidad es cero o negativa. Entonces, hay un camino muy sencillo. Si hay un cronograma de baja de exportaciones, que hoy por hoy en la Argentina hay dos proyectos, uno en senadores y uno en diputados, que son las dos cámaras que tenemos en Argentina. Si desaparecen los derechos de exportación, la producción argentina sería otra cosa. Y yo veo con una sana envidia lo que pasa en Brasil con respecto al aumento en la producción de todos los cultivos que ustedes tienen, por más que tienen los problemas que ya han explicado, pero en Argentina podría pasar exactamente lo mismo. O sea, el camino es muy sencillo, pero bueno, hay que convencer a los políticos. Para eso, los productores debemos estar metidos en la cocina de los políticos. Hay que involucrarse. Yo soy un férreo defensor de que eso pueda pasar y participo y me toca interactuar con los políticos. Es un deber que nos debemos, no solo la producción extranjera hacia adentro, sino que extranjeras hacia afuera. Creo que fui claro. Muchas gracias por tu respuesta. Una pregunta ahora para Ricardo de Brasil. Ricardo, comentaste en el plano ambiental dos ítems que me llamaron la atención y uno más aún que está relacionado a la carne. El primero, comentaste que, bueno, que en la región de Mato Grosso tienen una conservación en torno a un 25 hasta un 35%, si no entendí mal, de la superficie, digamos, dejándola como área de conservación. Y cuando finalizaste y vemos tu fondo de pantalla que hablaste también de ganadería, dijiste como al pasar que Europa actualmente también le estaba poniendo alguna restricción a la comercialización de la carne. La pregunta es más general en el tema ambiental, es cómo ves vos o cómo gestionan desde Brasil las demandas, presiones, barreras para arancelarias que en este caso Europa está aplicando a la producción agropecuaria. ¿Cómo la viven y cómo la gestionan? Gracias por la pregunta, Santiago. Entonces, la primera cosa sobre la reserva legal, que es la área de protección que los productores por ley tienen que conservar en sus propiedades. Nuestra finca tiene 2.850 hectáreas. No es es una gran propiedad, una gran finca, pero una gran área, pero acá en Mato Grosso, mediana. Y ahí tenemos 550 hectáreas de reserva legal, de área protegida. Para usted tener una idea, es más do que mi padre tenía en su finca en Rio Grande do Sul cuando era productor ahí. Entonces, no se puede tocar, no se puede hacer nada ahí porque es una área que está dedicada a la protección. Se puede poner ganado, vegetación tiene que ser nativa. Este es un costo porque para nosotros el valor de esta área se vale 10%, 20% do que vale una área de producción de soja, maíz y ganado. Es una inversión de $1,5 milhões de dólares. Mi familia tiene una inversión de $1,5 milhões de dólares para proteger una área en la reserva legal. Entonces, la primera cosa que tienes que probar que haces en Brasil si quieres ser un productor. Es algo así. Nos orgulha eso hoy porque entendemos que estamos dejando un legado para las próximas generaciones, la producción con la conservación en las propiedades rurales, pero en otros países esto no se hace. Y parece que Europa no quiere mirar esto. No lo ve. Solo como hacen con ustedes, solo vienen con barreras. Claro que entendemos que es para proteger la producción local y nosotros, como ustedes ahí, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, sabemos que no pueden competir con nosotros. No sé,
es una forma de producción. No voy a decir que no es sostenible, sustentable. Claro, tiene ahí sus propias políticas de sustentabilidad, pero no se consigue producir como nosotros hacemos acá en el sur, en el Mercosur. Y ahí tienen que proteger de alguna forma. Entonces es un problema, sí, para nosotros porque ahora anunciaron ayer que en septiembre puede ser que cancelen todas las compras de carne de Brasil porque me parece, ainda no está muy claro, no es por una contaminación porque seguimos mandando carne de ganado para lá, la carne porcina no exportamos para Europa, no nos compran, aves, alguna cosa, sí, pero no es un problema de contaminación, es un problema probablemente de burocracia, que no se, ainda Brasil está en la dependencia, pero tenían algunas reuniones marcadas ahí para la próxima semana y antes de esto anuncian que no va, puede ser que en septiembre no compre más. Esto no es una actitud de un parceiro comercial. Si nosotros tenemos un mercado común que ellos, los productores de allá, no concordan, pero ¿por qué no hablaron con el gobierno en la primera etapa? ¿Entiende? Entonces, pero esto no va a acabar con esta primera barrera y ustedes saben muy bien que nosotros deveríamos estar juntos como productores, asociaciones, para reagir contra lo que hacen con nosotros los europeos. ¿Sí? Otra cosa, Adrián, no tengo ninguna duda. El productor argentino es el más competitivo del mundo, porque imagina si el gobierno no lo saca un camión a cada 4, eso se puede hacer mañana y usted toman de vuelta toda su competitividad y Mato Grosso ainda estará a 2.000 kilómetros del puerto. ¿Entiende? Entonces, no pasa nada, sí, van a continuar usted con... tu principal problema es el gobierno, ¿sí? Nosotros, el gobierno es un gran problema acá también, pero no tanto cuanto ahí para ustedes, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias por tu comentario y bueno, ahora me parecería interesante pasar a Carsten en cuanto al análisis que fue de Paraguay, donde, como bueno, muy bien se mencionaba, la cuestión de Paraguay y su crecimiento productivo está siendo muy importante. Se ve eso también no solamente en lo que es la producción total, sino cuando miramos finamente el rendimiento, vienen de romper un récord en lo que es el rinde nacional promedio. Y bueno, también se comentaba la cuestión de los precios y los costos. En general me llama la atención la cuestión de los descuentos al productor, digamos, que se tienen en materia de lo que serían los precios de soja. Y específicamente preguntarte, bueno, ¿cómo se gestiona ese riesgo-precio en Paraguay? Quizás, bueno, desde mi mirada de Argentina existen distintas herramientas, desde lo que son los mercados de futuros, opciones, distintos tipos de contratos y me parecería interesante que nos puedas profundizar un poco eso en cuanto a cómo hace el productor paraguayo para proteger su precio y al mismo tiempo, de una manera quizá un poco más estructural, qué potencialidades le ven a la industria cárnica. Entiendo que en porcinos hay posibilidades de grandes avances para que eso en algún punto pueda mejorar el precio que recibe el productor o que también sea una forma de integrar la cadena de valor y poder generar mayor valor agregado y digamos, una mayor sustentabilidad de lo que sería el productor y que me gustó mucho ese aspecto desde lo social. Sí, así es. Bueno, en relación a la comercialización del grano, tenemos que reconocer como una ventaja desde el sector productivo del Paraguay que tenemos la opción de hacer cálculos en dólares americanos. El gobierno paraguayo, la legislación nos permite tener cuentas bancarias en dólares, la moneda local guaraní es
si bien es muy estable en relación al dólar, pero nos permiten calcular en dólares, nos permiten vender la producción en dólares americanos si así lo deseamos. Y el agronegocio está muy entrelazado con la moneda americana, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja también en relación a algunos otros países del Mercosur. Y el productor paraguayo clásicamente tiene la opción de vender, hacer futuros, digamos, con los acopiadores, aprovechar un momento de la Bolsa de Chicago, que es nuestra referencia, es la Bolsa de Chicago, y decimos, bueno, Chicago está relativamente bien, vamos a vender. Generalmente esas ventas a futuro son a menos de un año de plazo. O sea, yo no consigo prácticamente vender a más de 12 meses porque no me conviene económicamente hablando, pero ventas de 5, 6, 7, 8 meses a futuro suelen funcionar bastante bien, pero esas ventas siempre vienen con un premio muy salado, digamos, vienen con un premio porque el premio todavía o la persona, el acopiador ya lo fijó con una opción de compra a futuro, y ese negocio a futuro siempre le cuesta caro al productor paraguayo. Entonces, Chicago tiene que estar extraordinariamente alto para que esa venta futura le convenga al productor. Y si el productor mismo se arriesga a las herramientas, que todavía no están muy familiarizados, son pocos productores que compran opciones directamente como cliente en la Bolsa de Chicago. No es muy usual todavía, se está incrementando, se está promocionando también, pero eso también tiene un costo que en algunos momentos el productor dice, ¿será que me... Tienen un poco de miedo todavía de meterse a esas herramientas, pero yo creo que a futuro la tendencia es de que eso sea más requerido y más utilizado por el productor. Y el premio en sí, como decimos, es una incógnita. Tenemos hoy más empresas acopiando, pero el premio se comporta de una manera bastante negativa desde el punto de vista del productor. Y el consumo interno, hoy el Paraguay tiene potencial de procesar el 50-60% de su soja en harina. O sea, tenemos 2, 3, 4 empresas importantes que procesan soja en grano para convertirlo en harina. Y el consumo y la transformación fue muy exitosa para abastecer el mercado de consumo local, de pollos, de huevos, de leche, de carne, cerdo, pollo. Eso fue muy exitoso. Ahora recién existen tendencias para estimular la exportación de carne porcina. Tenemos hoy día una gran empresa que es un consorcio de productores que exporta carne porcina de manera muy exitosa, pero se anuncian inversiones muy importantes, y eso para nosotros es una esperanza porque la carne vacuna, donde el Paraguay es muy fuerte en la exportación, consume muy poca harina de soja. La carne vacuna es producida de manera extensiva, de una manera muy noble en el Chaco paraguayo, y es carne producido en pasto, con muy poco incremento de balanceados. Entonces, el consumo de cereales en el Paraguay tendría que darse principalmente en la carne porcina y de pollo. Y también lo que se está incrementando de manera muy importante es el consumo de maíz en biocombustibles. O sea, tenemos dos grandes empresas en funcionamiento que compran maíz para etanol, y otras tres empresas en construcción que van a consumir una cantidad muy importante de maíz, que va a generar también una dinámica positiva en el consumo interno de granos. Y creo que la ruta del éxito es en la transformación del cereal en productos más elaborados. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos ahora con una pregunta para Diego de Uruguay. Contaste, Diego, sobre el tema malezas, que tienen un protocolo firmado con China, donde entiendo tienen que eliminar determinadas
malezas para que no estén en digamos, en las cargas que se hagan con ese destino. La consulta es, ¿se hizo un tratado a nivel país? ¿Es una adhesión privada voluntaria? O sea, ¿qué ventajas tiene? Porque contaste que tenés sobrecosto, o sea, ¿cuál fue el disparador para ese convenio, ventajas y desventajas? Y segundo, que también agrego, aprovecho y la combino con una pregunta que hace Daniel Plopper, que es que está escuchando este seminario, si esto es solo para malezas o también puede haber algún tipo de restricción para el tema de enfermedades. Bueno, gracias por la pregunta. El protocolo se firmó después de un año complejo, el de la sequía, bueno, que aparentemente llegó mercadería no digamos con todas las condiciones adecuadas, entonces fue a nivel gobierno, se firmó el gobierno uruguayo con el gobierno chino. Y bueno, la verdad que ese protocolo, por ejemplo, permite cero Alepo, cero cepa, hay varias malezas que son muy difíciles de poder sacar de la soja y bueno, realmente ha hecho que se incremente mucho el costo para el productor de tener que pasar toda esa soja por tratamientos que antes no se pasaban. Entonces empieza a competir muy fuerte la soja no china como exportación porque no tienen, digamos, ese protocolo tan fuerte, digamos. Y es solo para malezas, digamos, es solo para malezas, pero bueno, es bastante fuerte y bueno, sin duda una desventaja frente a toda la región que no tiene esto firmado. También se debe a que es un país que produce poco y la capacidad de negociación frente a alguien que compra tanto es bastante difícil y bueno, se aceptó esa condición que hoy lo que genera es sobrecosto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bruno, no sé si querés hacer alguna pregunta, si no, yo tengo otra para Carsten de Paraguay. Pero Bruno, te dejo lugar a vos primero. No, no, perfecto, Santiago. Si te parece, arranca con él y bueno, Bien. identificamos ahora algunas preguntas del público. Perfecto. Carsten, vos mencionaste, o por lo menos así lo entendí yo, que tenían una serie de costos ocultos, o algo así lo mencionaste dentro del país, ¿no es cierto? Y que eso los nombraste, los marcaste, y que eso se convertía en una barrera de entrada para nuevos productores y que eso alertaba, ¿no es cierto? Como decíamos, o podía ir hacia una concentración y por otro lado, a una falta de sustentabilidad, lo dijiste, del negocio y social también, ¿no? Me interesó ese concepto de sustentabilidad en el plano social por la dificultad o barrera de ingreso para nuevas generaciones. Me parece un punto interesante pensando a futuro en la agricultura, en el ingreso de nuevos jugadores, y al decir jugadores son personas jóvenes, profesionales, hijos de productores o aquel que quiera ir a riesgo en agricultura, ¿no? E ingresar. Si podés dar una ampliación de esa mirada y ese punto, ¿no? Sí, así es. Mira, en la práctica significa de que hoy día un productor paraguayo que tiene 20, 30, 40 hectáreas de tierra propia dentro de la familia, el joven, el hijo, probablemente no se arriesga a comprar máquinas nuevas. Acá no tenemos casi la opción del prestador de servicios, no tenés que tener tus máquinas propias. O tenés un vecino que, de repente, un productor que sí te ayuda para la siembra, pero la tendencia es que estos productores dan su tierra en arrendamiento a un agricultor mayor que tenga más de 500 hectáreas, que tenga una estructura financiera, una estructura administrativa, etcétera. Entonces desaparece un productor, sigue existiendo como un propietario de un inmueble. Quizás en una estadística de campos, dice, la familia de Mengano tiene 23 hectáreas, pero él ya no es un productor. Él dejó de la actividad agrícola, se dedica a otra cosa, trabaja en un otro empleo. Económicamente tal vez él está tranquilo porque tiene como un ingreso extra al año, pero para la actividad agrícola, mi familia viene de una actividad de agricultores desde contadas generaciones, yo no lo sé, nadie lo sabe. Todos mis antepasados fueron agricultores en pequeñas granjas en Europa y hoy ese modelo está en extinción. Y cuando hoy día se vende un campo grande,
a veces cuando se lo vende en un solo pedazo, lo compra una corporación, o sea, lo compra una empresa, de, tal vez un importador de agroinsumos o algo así, que tiene una solvencia que puede pagar el precio, pero no lo compran agricultores, porque no tienen el dinero en el bolsillo para comprarse tierras. Si aparece un pedazo pequeño, 20 hectáreas, 30 hectáreas, sí, eso lo compra el vecino a precios muy, muy elevados, pero la actividad como un todo yo veo que está en peligro, y eso a mí me preocupa porque mi papá ya decía, si el productor de 500 hectáreas es pequeño y yo tengo 700 hectáreas, es una cuestión de días que me toca que la mía tampoco ya no es autosustentable en el tiempo y tenga que agrandarme y crecer para poder sobrevivir, ¿verdad? Y esa tendencia me parece que es preocupante. Nosotros, si hablamos de una sustentabilidad, deberíamos estar todos bien, los medianos, los pequeños, y los grandes, pues bien, tendrán alguna ventaja en la escala, pero eso no se está dando. El negocio se va concentrando lentamente y desalentando a la producción familiar mediana, donde ya los jóvenes buscan un otro empleo, una otra actividad, porque la agricultura en sí no le está dando esa visión de futuro. Muy interesante, Carsten. Es algo que, bueno, pasa en general en todos los países, ¿no? Con el tiempo, la escala productiva muchas veces juega un papel muy importante en lo que es el factor de productividad. Ahora voy a pasar a Ricardo, una pregunta del público vinculada a la cuestión de los fertilizantes. Si recordamos, bueno, mostraste que casi el 50% del costo son los fertilizantes, ¿no? En la producción de soja en Brasil. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo, digamos, si golpearon mucho los precios de los fertilizantes en Brasil? Entendemos que sí, pero estaría bueno que explayes sobre eso, teniendo en cuenta, esto lo agrego yo, que el USDA en el día de, digamos, en esta última semana publicó los primeros datos de estimaciones de lo que es la campaña 26-27 y sigue proyectando un crecimiento, ¿no? En lo que es el área sembrada y cosechada de Brasil, que actualmente está estimando en 50 millones de hectáreas para lo que sería la superficie cosechada y que podría alcanzar una producción de 186 millones de toneladas. Con lo cual, bueno, genera interrogantes la situación. Sí, gracias por la pregunta. El tema del fertilizante es esto. Si tú tienes el fertilizante en tu finca ahora, porque vamos a sembrar en septiembre, octubre, comecito de noviembre, entonces estás tranquilo. Si no lo tiene, ahora me parece que es casi muy tarde, porque tenía que importar y por lo menos 90 días para que sale de algún país fornecedor y llegue al Brasil y después a la finca. Entonces ahora muchos productores van a usar o algunos productores que no tienen el fertilizante en su finca listo para para sembrar, lo que se hacen es sembrar con menos fertilizante, usar la poupanza del suelo, como decimos acá. Y esto puede afectar la productividad, sin duda ninguna. El aumento de la área sembrada es una incógnita, ainda es muy temprano para decir si va o no, es una proyección. Y ahí sabes que proyección muchas veces no es la realidad. El IMEA, que es el Instituto Mato Grossense de Economía Agropecuaria, que tiene ahí varios reportes, relatorios sobre producción, intenciones de siembra, área y todo más. Acá en Mato Grosso tiene un pequeño aumento de área, algo como 100.000 hectáreas, no es mucho, pero ya está reduciendo la productividad esperada por conta del niño que puede afectar acá la producción y también el tema del fertilizante que probablemente algunos productores no van a usar o van a usar menos para bajar
su costo de producción si el precio no aumentar. Porque si el precio está bueno, tú tienes la posibilidad de invertir y comprar el fertilizante, todo está todo normal. Pero ahora no se puede comprar el fertilizante por el tema del precio, del bajo precio de la soja. Entonces es un tema muy complicado acá. Nosotros tenemos, se me permite, un minuto para hablar un poquito del tema del maíz de segunda campaña, que acá en Mato Grosso y ahora en otros estados de Brasil pasó una revolución. Há 10 años atrás, nosotros cosechábamos vendíamos un camión de maíz para el sur, Rio Grande do Sul, Paraná, no teníamos exportación, y teníamos que mandar otro para pagar el costo del transporte. El maíz más barato del mundo estaba acá en Mato Grosso, por una saca de 60 kilos. Y ahí comenzó con las inversiones para producir etanol a partir del maíz. Y es una revolución lo que está pasando acá. Muchas empresas y nuevos anuncios de nuevas fábricas. Mato Grosso era el sexto mayor productor de etanol de caña y ahora es el segundo mayor productor de Brasil de etanol, solo por cuenta de este etanol de maíz. Ayer Maggi, que es una gran empresa acá de Mato Grosso, muy conocida, anunció que está comprando 40% de una otra empresa, la segunda mayor de acá. Entonces los players están se ajustando ahí para esta producción de maíz, de etanol de maíz, lo que está trayendo un mercado interno muy fuerte para el maíz. El precio del maíz para el productor ahora es en la casa de 3 veces más lo que teníamos a 10 años atrás. Esto no significa que estamos ganando plata, el costo de producción es más alto y tiene toda esa temática ahí, pero como el producto que fica después de la producción del etanol es el TDG o el grano destilado, que es un grano que es algo que se puede usar para la producción de ganado, esto va a aumentar esta foto que estamos aquí. Más productores de granos van a invertir en producción de carne. Y esta es una otra parte de la revolución. Entonces, la oportunidad que tenemos acá, 3 safras, 3 campañas, una de soja, después se planta el maíz y ahora vamos a cosechar en el final de este mes. Y ahí se planta con una pastura y ahí tiene esta pastura acá de julio hasta octubre, noviembre, cuando matas con glifosato y empiezas a plantar la soja nuevamente. Esto que está nos manteniendo acá como vivos en la producción tan lejos del puerto, ¿sí? Muchas gracias. Una pregunta para Adrián, de contexto, de coyuntura, mejor dicho, que la acerca una persona del público. Adrián, vos contaste que veías, y comparto la visión, como un único cultivo el trigo soja, eh, pensándolo en el año, y obviamente estamos en un contexto, estamos próximos a la siembra de trigo y que muchos hay tendencia, o por lo menos lo que se escucha, a menor siembra por el aumento de los fertilizantes nitrogenados. Bueno, pero a último momento está habiendo una pequeña mejora en el precio que llegó a alrededor de $230 en el trigo. Entonces era un poco cómo ves vos tu visión, viendo el doble cultivo, si se va a mantener. Hay algunos lugares con muy buenas condiciones hídricas para una buena potencialidad en trigo, si se va a mantener o no ese doble cultivo trigo-soja, o en caso que no vayan a trigo, hacen la pregunta, ¿irán hacia soja de primera o hacia maíz? ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Santiago, te agradezco que me leíste esa pregunta porque la leí recién en el chat. Mirá, las proyecciones de la Bolsa de Comercio, y ahí está Bruno y no me deja mentir, se recortaría el área para toda la República Argentina en 500.000 hectáreas, baja 7%. Eso es el informe de hoy. Hoy a la mañana lo leí. Imagínate vos que el año pasado tuvimos una producción récord de casi 30,5 quintales por hectárea.
y llegamos hasta los 29 millones y medio de toneladas. Fue récord absoluto. Tuvimos problemas de calidad porque bajaron algunos parámetros como la proteína, pero es una lástima que en un año como este, con los perfiles cargados como los tenemos, el aumento del costo del fertilizante, y vuelvo al tema de los derechos de exportación, trigo tiene 7,5 de derecho de exportación, costo fiscal bajísimo. Tengo cifras de entre 250 y 300 millones de dólares para el fisco. Si hubiera algún retoque, que no va a pasar ahora, porque estamos a 15 días de comenzar la siembra, ya en el norte, por supuesto que empezó, lamentablemente se va a dar una caída diaria. Y nosotros hemos sacado números en CREA antes del aumento, cuando el trigo estaba cerca de los 200, 210, teníamos un margen casi neutro. Y hablando del doble cultivo, por supuesto que mejoraba el margen. Pero cuando vos hablas de 230, los números que manejo yo son de hasta $60 por hectárea de margen para el cultivo de trigo solo, teniendo en cuenta que tenés que adjudicar a trigo parte de ese arrendamiento y a soja parte del arrendamiento. Lamentablemente en la Argentina creo que va a caer el área. El informe de la bolsa de hoy habla de caídas de área en la zona central, en el oeste por cuestión de flete y en el sudeste, aunque parezca mentira, también. La única zona donde por rotación y por miedo a la chicharrita se mantendría o podría llegar a aumentar un poco el trigo es en la parte norte de la Argentina, al norte de la zona núcleo. Así que bueno, esos son los datos que manejo, y por lo que hablo con colegas de CREA es exactamente eso lo que va a pasar. Es una lástima, porque el día que llueve sopa, yo tengo un tenedor en la mano. Muy interesante. Sí, la verdad que bueno, es una cuestión que es muy marcada. Estamos a semana de comenzar la siembra de trigo y la verdad que los perfiles están en muy buenas condiciones en general, y esta situación de costos complica un poco la situación productiva. Quisiera hacer una pregunta a Diego de Uruguay. Él mencionó la cuestión de la variabilidad, digamos, que se tiene en la producción de soja, que es muy marcada. Y en este sentido, quisiera preguntarle si hoy en general se siente una mayor variabilidad climática estructural frente al pasado, y cómo el productor afronta esa situación en general, digamos, cuando Bueno, ven esas situaciones, quizás, bueno, en área no se nota, o sí, y cómo busca protegerse de alguna forma en ese contexto. Bueno, gracias por la pregunta. Capaz que para continuar un poquito lo que decía Adrián en Uruguay de cultivos de invierno, que la verdad que venimos haciendo en Uruguay por el tipo de campo que tenemos, quebrado, muy variable. El cultivo de invierno viene el que viene salvando el número en los últimos años, ¿no? O sea, con el diario del lunes realmente se viene incrementando en cebada, se viene incrementando en trigo, y sin duda la vedette es la colza. Este año se va a sembrar un área récord en Uruguay de colza, los precios están muy buenos. Y bueno, Uruguay tiene 600, los años muy buenos, 700.000 hectáreas de cultivo de invierno, y se habla que este año pueden ser 350 de canola, ¿no? De colza. Entonces realmente va a ocupar un espacio grande, y bueno, está interesante lo que está pasando. A su vez es el mejor antecesor para poder sembrar soja, porque se cosecha muy temprano, estamos cosechando arrancando en mediados de octubre hacia adelante, entonces la fecha de siembra es espectacular. Tenemos muy buena soja de segunda ahí atrás. Pero un poco yendo a la pregunta de soja, Uruguay es muy variable, incluso intrachacra. Entonces ahora en este momento que estamos pasando una sequía, prácticamente no llovió en enero, febrero fue muy deficitario y llovió algo en marzo. Los bajos de la chacra por ahí dan 2.000 kilos, 2.300 kilos, y cuando subís a la parte alta o a la loma, los rendimientos están en 1.000 kilos, 1.200 kilos, 800, lo cual es un desastre por ejemplo, lo que fue el año anterior, que tuvimos arriba de los 3.000 kilos de soja, ¿no? Bueno, esa variabilidad, lo que, digamos, hay dos grandes cosas que se están haciendo. Una es Uruguay está creciendo mucho en el uso de riego, con inversión y con promoción del gobierno. Ahí hay proyectos de inversión que se llaman, en el cual los productores pueden deducir de futuros IRAES, o sea, uno construye, hace la inversión y de futuros IRAES va descontando esa inversión en los próximos 10 años. Y bueno, realmente este gobierno y el anterior le pusieron mucho énfasis a que Uruguay pueda crecer en riego.
Y bueno, se viene creciendo fuerte, pero bueno, la tecnología del riego, tenemos mucha agua disponible que pasa por el río Uruguay, por el río de la Plata, muchos ríos internos en Uruguay, pero bueno, lograr construir que el agua llegue a la chacra requiere de represas multiprediales entre los distintos productores que se están empezando a llevar adelante y se viene creciendo, capaz que no tan rápido por la misma dinámica de la implementación de riego que es lenta, pero bueno, viene a buen ritmo. Digamos, productores, el tamaño capaz de los productores acá están entre 1.000 y 2.500 hectáreas y van agregando 100 hectáreas, 150 hectáreas al productor, una cosa así, a ese ritmo se viene creciendo, que es fuerte en inversión, no es tan grande en área, ¿no? Y bueno, y ahí logramos rendimiento de los maíces bajo riego, sí, sacamos 16 toneladas y se integran muy bien con el resto de la cadena. Y bueno, y lo otro es, como comentaba, los seguros de rendimiento. Los seguros de rendimiento en Uruguay, cuando tenemos sequías tan prolongadas, que pues yo mostraba la serie de años y tenemos dos muy grandes, desde el 2011 hasta acá tenemos dos muy grandes, pero a su vez concentradas en los últimos años. Eso ha hecho que esas herramientas se encarezcan, pero bueno, claramente ese serrucho es el que hace la producción uruguaya compleja o inestable y a su vez es el motivo por el cual buscamos tener más cultivos de invierno o distintos de verano, calzando los periodos críticos en distintos momentos, porque si se da una sequía grande en un momento puntual, no nos agarren con toda la exposición junta, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde la soja por ahí ha perdido un poquito de terreno, se han incrementado los maíces. El maíz de primera era bastante complejo hacerlo en Uruguay, por lo mismo que estamos hablando, que se da el periodo crítico en el momento de mayor radiación, pero la tecnología de bajar población y poner 35.000 plantas, 40.000 plantas, ha hecho que se le ponga pisos de 5 o 6.000 kilos y con una ganadería muy fuerte como está en Uruguay. Ahora hace poquito, la semana anterior salió una noticia que el 25% del ganado que se faenó en Uruguay salió de corrales, de feedlots, y es una cifra récord. Nunca se había logrado una cifra de esa magnitud. Entonces, hay una demanda muy fuerte interna por maíz que digamos, le pone el techo a la producción uruguaya, el precio al que entra el maíz paraguayo, argentino o ha llegado también a entrar de Brasil. Y eso está por ahí $40 por arriba de lo que vale el maíz de exportación y hace que corrija rápido, digamos, una sequía se complementa rápido con una corrección de precio, entonces el maíz tiene esa elasticidad que también lo está ayudando hoy, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Aprovechamos también para agradecer a todos los disertantes por sumarse, obviamente a Axoja por la organización. Creo que a manera un poquito de cierre, compartirles algunas miradas. Creo que pasamos por los diferentes países teniendo aspectos que fueron desde el impacto que puede tener un Estado positivo o negativo sobre la producción, principalmente con la parte impositiva. Creo que eso quedó de manifiesto. También vimos los costos a veces ocultos o los costos de la infraestructura. Se habló en muchos casos de los costos de transporte, de fletes. A cada región y a cada país tenemos diferentes situaciones, pero claramente son aspectos a mejorar en la eficiencia. También hablamos de mercados. Se vio el caso de lo que comentó Diego de la parte de China, de un protocolo, cómo puede influir en los costos o en las ventajas o desventajas de un productor. Vimos las oportunidades o las amenazas que puede tener la parte ambiental, ¿no? Respecto a las demandas, a las exigencias y cómo nos adaptamos. Se charló mucho, se describió, creo que en forma muy minuciosa, los costos en cada país, el incremento que hemos tenido principalmente en materia de manejo de adversidades como malezas, el impacto que están teniendo esta guerra, el aumento de los fertilizantes, principalmente en países a todos nos afecta, pero el impacto que tiene en Brasil por ser muy dependiente también de esta tecnología. Creo, se hablaron también de cuestiones hasta sociales, ¿no? Donde en Paraguay se planteó o salió desde el disertante paraguayo esta cuestión de cómo viene la sucesión dentro de la agricultura, dentro de la familia, para no perder esa actividad y qué opciones se están viendo. Parece que fue un seminario que abarcó todas estas temáticas y con la mirada de los diferentes países. Así que celebro este tipo de intercambio, creo que nos suman a todos y ojalá en un futuro próximo lo vamos a seguir haciendo. Bruno, te dejo el cierre final a vos, con seguramente alguna cuestión económica adicional. Dale, buenísimo, Santiago.
Bueno, muchas gracias por la participación, por la organización, ¿no?, de este panel por parte de Axoja. La verdad que es muy interesante generar estos diálogos y conocer un poco las visiones de los distintos países y los desafíos, ¿no?, que tienen a nivel particular cada uno de ustedes en los diferentes, digamos, países y regiones específicas en general. Y pensando un poco en el escenario hacia adelante, cuando pensamos al Mercosur específicamente, más allá de los desafíos y los problemas que se puedan plantear aquí, la verdad que es una región que responde. Hoy el mundo está, digamos, produciendo cada vez más soja, por demanda también, es decir, no solamente por el factor oferta, digamos, de la predisposición de los productores a realizar soja y mejorar año tras año su tecnología, intentar mejorar su productividad, también hay un factor de demanda que es muy importante, tanto por lo que son las cadenas cárnicas como también las demandas por los biocombustibles, con cortes en biocombustibles que tienden a crecer, fundamentados en lo que es soja, pero también en otras oleaginosas como la palma, y que también le abren espacio a seguir creciendo en producción de soja y abastecer al mundo tanto a nivel de porotos de soja como también de lo que son harinas y aceites. Hoy el aceite de soja muy demandado a nivel mundial, tanto a nivel doméstico por parte de los principales países productores como también de los principales países importadores para poder abastecer sus necesidades locales. Y pensando ya en lo que es la campaña 26-27, hace un momento mencionaba que bueno, el USDA lanzó sus primeras proyecciones y tras un año 25-26 donde la producción global se mantuvo relativamente estable, no, probablemente nos encaminemos hacia un incremento en la producción de soja, a pesar de los desafíos que se mencionaron aquí, de una producción de 427 millones de toneladas en lo que fue la campaña 25-26 a una probable producción de 441 millones de toneladas, casi 14 millones de toneladas adicionales, y prácticamente la mitad de ese incremento productivo podría venir de lo que es el Mercosur. Así que bueno, eso nos plantea un poco a dónde estamos parados y también, digamos, la potencialidad y la intención que tenemos desde la región para seguir produciendo soja y abasteciendo los mercados locales e internacionales. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación y a los asistentes por haber permanecido en la disertación. Buenísimo, muchas gracias a todos y bueno, los esperamos el 30 de junio en el seminario anual y nuevamente les agradecemos a todos los disertantes y a los moderadores. La verdad que una charla súper interesante y rica. Esto va a estar publicado en nuestro canal de YouTube, la charla completa, seguramente hoy en la tarde o si no mañana durante la mañana para que todos puedan volver a revivirla y consultarla. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a todos, muchas gracias, salió bárbaro. Felicitaciones.